estamos hablando de cerca de 200 ya, ¿no?, fallecidos. En el año 2008-2009 llegó a más de 1.300 palestinos muertos. Sí. Podría haber una masacre. Bueno, pero a diferencia del 2008-2009, donde el gobierno de aquel entonces decía que su intención era destruir la capacidad militar de Hamás, el gobierno de Netanyahu es consciente de que eso o no está dentro de sus posibilidades o lo lograría a un costo muy alto que no está dispuesto a pagar, y por ende ha dicho que la misión tiene fines acotados: destruir los túneles y degradar la capacidad militar de Hamás, pero no destruirla. La prueba de que la invasión del 2008-2009 fracasó en el plano estrictamente militar es que 5 años después o 6 años después tenemos nuevamente enfrentamientos, y ahora Hamás tiene cohetes que ya no llegan solo hasta el sur de Israel, sino hasta Haifa, la ciudad más importante en el norte de Israel. Entonces, digamos, Hamás ha mejorado su capacidad militar pese a las constantes incursiones israelíes. Y ante lo que está sucediendo de las últimas horas, ¿se podría esperar una respuesta de Hamás? Estamos hablando de una respuesta que provoque muchísimos muertos en Israel, porque puede haber un atentado terrorista en cualquier momento. Pero es que los atentados, para entrar a Israel, dado que está cercado Gaza, habría que hacerlo a través de los túneles, y eso es lo que intenta neutralizar Israel. En todo caso, hay ya los términos de lo que podría ser un acuerdo. El argumento fundamental de Israel es: si levanto el bloqueo, que según Naciones Unidas es un castigo colectivo contra la población civil, ¿cómo se evitaría que Hamás siga armándose? Y a su vez Hamás dice: pero si no se levanta el bloqueo, un cese al fuego lo único que haría es que, en lugar de morir de hambre mientras se combate, se mueran de hambre en paz. Pero esa es la paz de los sepulcros. Entonces, Hamás pide el levantamiento del cerco económico contra Gaza y la liberación de presos de militantes de Hamás que fueron apresados por Israel, que habían sido liberados en un intercambio de prisioneros anterior. Israel, por otro lado, quiere garantías de que Hamás no va a continuar armándose si es que hay algún tipo de acuerdo. El punto es: ¿quién garantiza que todo eso se cumpla? Eso es lo que no queda del todo claro. Muy bien, y Marruecos está en máxima alerta luego de recibir amenazas de los yihadistas del Estado Islámico. En tanto, Kuwait ha enviado convoyes con ayuda humanitaria para Irak. El impresionante avance de los yihadistas del Estado Islámico ha provocado que 600.000 personas se desplacen hacia otras zonas de la región, llegando en condición de refugiados, según informó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres. Esta cifra se suma a la de otro 500.000 de personas, que a inicios de año huyó tras la toma de Faluya y Ramadi. Guterres también ha expresado su preocupación por los que puedan enfrentar las minorías sociales del país, como los turcomanos, yazidíes, shabatíes y cristianos. Estos últimos han pedido ayuda a la Unión Europea para evitar una guerra civil en Irak. Mientras tanto, Kuwait ha enviado 50 camiones cargados de ayuda humanitaria, destinado a las miles de familias iraquíes que han sido obligadas a dejar sus hogares por la insurgencia suní. Hay países que envían la muerte mediante vehículos cargados de explosivos y que interfieren en nuestros asuntos. Pero hay otros que envían convoyes cargados de provisiones, agua, jugo, galletas, leche y todo tipo de cosas, incluso ropa. En tanto, el gobierno de Marruecos ha decretado el estado de máxima alerta tras recibir una amenaza de un ataque por parte de las fuerzas del Estado Islámico. Según la inteligencia del país africano, más de 1.100 yihadistas serían de procedencia marroquí, de los cuales al menos 200 habrían perdido la vida en diversos combates. Además, según las informaciones adquiridas, varios mandos del Estado Islámico también serían marroquíes, entre ellos el emir militar, el emir financiero y los que están al mando de los montes Turkmán y las fronteras terrestres. Muy bien, y mientras tanto, lo que está sucediendo en Ucrania, entre Palestina e Israel, está muy pendiente la situación grave en Irak. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que mientras los ejércitos nacionales no pueden perseguir a un grupo irregular armado más allá de sus fronteras internacionales o sus fronteras con los países vecinos,
este es un grupo transnacional que cruza las fronteras sin ningún problema. En ese sentido tiene una gran ventaja sobre los ejércitos nacionales. Y ese es parte del problema. Por ejemplo, vamos a ver, creo, una nota sobre Túnez, en donde todo parece indicar que hay grupos que atacan el ejército tunecino en territorio tunecino, pero luego se replegan a territorio argelino, y ahí no los puede perseguir el ejército de Túnez. Lo mismo ocurre aquí. Ahora, además del Estado Islámico, hay milicias suníes que son parte de la etnia a la que pertenecía Saddam Hussein y que fueron desplazados del poder con su caída, que están aprovechando, digamos, para pescar a río revuelto, pero están llevando a cabo su propia ofensiva, que no es parte de la ofensiva que lleva a cabo el Estado Islámico. Ellos no son parte de esa organización, pero sencillamente se están montando sobre esta ofensiva para ganar territorio por cuenta propia. Muy bien, vamos a ir con otras informaciones. Durante las próximas 4 semanas, Afganistán revisará más de 8 millones de votos para definir al ganador de la segunda vuelta presidencial. Luego de varias semanas de tensiones políticas, empezó en Afganistán la auditoría de votos de la segunda vuelta, aunque sin presencia de observadores internacionales, quienes llegarán recién la próxima semana. Son un total de 8,1 millones de votos los que evalúa la Comisión Electoral, entidad que se encargará de determinar en las próximas 4 semanas si estos son válidos o no, y declarar finalmente al ganador de la elección presidencial, que hasta el momento la lidera el candidato Ashraf Ghani. La auditoría ha iniciado horas después de un ataque de los militantes talibanes en el aeropuerto internacional de Kabul. La agresión ha provocado que todos ellos mueran durante un tiroteo con la policía y otro estalle con sus propios explosivos. Según el viceministro del Interior, Mohammad Ayub Salangi, no hubo víctimas civiles ni militares durante esta agresión, que duró casi 4 horas. De acuerdo con las autoridades, las tácticas de ese atentado han sido similares a otro ocurrido el año pasado, que fue ejecutado por 7 insurgentes talibanes. Bien, nos vamos ahora a Túnez. 14 soldados han sido asesinados por un grupo de militantes islámicos, quienes además hirieron a 20 personas cerca de la frontera con Argelia. Al menos 14 soldados tunecinos perdieron la vida y otros 20 resultaron heridos, luego que milicianos islamistas ligados a Al-Qaeda atacaran 2 bases militares en simultáneo en el monte Chambi, en la frontera Kasserine con Algeria. Según los sobrevivientes, el hecho se produjo cuando los soldados terminaban con el ayuno del día durante el mes sagrado del Ramadán. Fue entonces que aparecieron los terroristas, quienes usaron metralletas y lanzagranadas. 2 unidades fueron atacadas de forma simultánea y casi en la misma manera, con varios tipos de municiones, entre proyectiles y granadas. Solo 5 cadáveres aparecieron completos y el resto desmembrados. Las autoridades no descartan que el número de cifras aumente, pues muchos de los heridos evacuados a los hospitales regionales de Kasserine son de gravedad. Las Fuerzas Armadas han realizado operativos en la región montañosa para capturar a los militantes islámicos refugiados en la zona, a fin de garantizar la seguridad y estabilidad del país. En los últimos años, Túnez ha tenido problemas con el ingreso de militantes islamistas radicales, luego que una revuelta popular en el 2011 pusiera fin al imperio del autócrata Zine al-Abidine Ben Ali, lo que dio paso a la democracia. Muy bien, vamos precisamente, pues Farita había hecho ya el comentario de la situación en Túnez, ¿no? Sí, sin embargo quería añadir que pese a estos hechos, Túnez es el único país donde todavía hay una primavera árabe. Aprobó una constitución que es la más moderna del Medio Oriente, que garantiza plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y hay plena libertad religiosa. En Túnez se puede ser ateo, se puede cambiar de religión, eso no está penado, y es una constitución absolutamente democrática. O sea, Túnez es el único caso de éxito tras una transición durante la primavera árabe. Muy bien, nosotros vamos a seguir con las informaciones y Francia ha anunciado que ampliará sus misiones militares en África para combatir al terrorismo que afecta a las zonas de este continente desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. El nuevo pacto militar firmado entre Francia y Mali sustituye al de 1985 y fija un intercambio de inteligencia entre ambos países, así como la formación y equipamiento de las tropas. En el 2013, París envió a miles de soldados para hacer retroceder a los combatientes islamistas que tomaron ventaja tras un golpe de Estado y un levantamiento de los rebeldes Tuareg. El acuerdo se ha suscrito antes de la llegada del presidente de Francia, François Hollande, a los países de Costa de Marfil, Níger y Chad.
Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa en el programa. Regresamos con noticias de Alemania, que recibió Angela Merkel un homenaje por su cumpleaños número 60. Y también nos vamos a Brasil. Ese país y China han reforzado su alianza comercial con nuevos acuerdos. Volvemos.